Buenas noches para todos. Me confirman si escuchan audio, por favor, y si pueden verificar si se ve mi presentación en pantalla. Muchas gracias por la confirmación. Bueno, vamos a iniciar con la clase de hoy. El día de ayer nos quedamos desarrollando los principios fundamentales. Nos quedamos en el principio número 3. Vamos a continuar entonces hoy con estos principios. Y para ese efecto, pues vamos a trasladarnos al número 4, que es el que nos corresponde para darle continuidad a la clase de hoy. Y como cuarto principio de los principios fundamentales recordemos que todo esto es del procedimiento contencioso tributario. Entonces, son 10 los que vamos a desarrollar. Hoy vamos a continuar con el 4 y establecemos entonces qué es este principio de igualdad. Entonces, el principio de igualdad lo encontramos regulado en el artículo 4 de la Constitución Política de la República, el cual impone que situaciones iguales sean tratadas normativamente de la misma forma, pero que para el mismo tenga un significado puramente formal y sea realmente efectivo. Se impone también que situaciones distintas sean tratadas desigualmente conforme su diferencia y que nadie puede ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. Su fórmula se resume en el precepto de auditur altera pars, que significa oiga hacia la otra parte y garantiza que los sujetos procesales del proceso sean considerados iguales y tengan el mismo derecho a ser protegidos en iguales condiciones. Entonces, el fundamento que nos da acá es el artículo 4 constitucional. Ahorita lo vamos a ver para marcar de una vez lo que nos establece este artículo 4. Nos establece acá en nuestro artículo 4 la libertad e igualdad de las personas y establece para el efecto en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar su conducta fraternal entre sí. Entonces, prácticamente acá nos está hablando sobre este principio de igualdad, que es un principio que está consagrado y establecido en nuestra Constitución, el cual regula que en esta materia tributaria, pues de que todos vamos a ser tratados de igual manera, a excepción de casos que sean muy particulares o muy específicos, que van a ser tratados de acuerdo a su particularidad. Y pues la regla general es que nadie puede ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. Entonces, con este principio de la igualdad creo que no van a haber dudas, creo que todo lo manejamos y lo entendemos a la perfección. Y para el efecto nos trasladamos a la siguiente presentación, que es el principio de la contradicción. Este principio es el que dispone que toda resolución en el proceso administrativo tributario debe de comunicársele a quienes sean titulares de derechos o interesados legítimos y directos que puedan resultar afectados. Esto para que tanto el titular del derecho como todos los que tengan interés expongan sus motivos y se confronten adecuadamente con la finalidad de que la resolución se adopte y sea conforme a derecho de una forma justa. Entonces, este principio prácticamente lo que establece es de que al momento de que hay una controversia en materia tributaria, en un proceso administrativo tributario, se debe confrontar y se debe comunicarse a ambas partes, tanto al demandado como al demandante, la situación que se está ventilando en esa litis, indicándole pues cuáles son las pretensiones del demandante, pues el demandado también va a colocar y va a narrar y exponer cuál es su postura. Entonces, todos los que acá intervienen, todos los interesados, deben confrontarse. Este es en el momento de la conciliación, posteriormente a que se plantea y se presenta la demanda. Entonces, el órgano jurisdiccional, pues, los va a citar para una conciliación. Acá, pues, cada uno va a exponer y va a presentar sus medios de prueba o medios de convicción para que los valore. Y, pues, aquí cada uno, pues, va a tratar de que el juez garantice y que establezca a quién le va a corresponder el derecho que en ese caso pues se está ventilando
o está en pugna. Entonces, esta contradicción es prácticamente cuando se sienta demandado y demandante y uno va a contradecir al otro. Quiere decir que el demandado pues va a tratar de defender la postura o las pretensiones que estás, valga la redundancia, demandando o exigiendo el demandante, y el demandante pues va a contradecir todas esas pruebas que vayan a refutar la versión de él. Entonces aquí se lleva a cabo ese principio de contradicción, ya que uno va a contradecir al otro y el juez, que va a ser el sujeto imparcial, es el que tendrá que establecer conforme a la ley a quién es al que le pertenece el derecho en ese caso en particular. No sé si hay dudas con este principio de contradicción, compañeros. Si no, continuamos. Luego tenemos el principio número 6, es el principio de la preclusión procesal. Permítanme un momentito. Este principio procesal o de preclusión procesal está representado en las diversas etapas del proceso, el cual nos indica que una vez agotada una de las fases del proceso e iniciada la posterior, no se podrá regresar a la etapa ya extinguida o consumada. Este principio se ve afectado por la facultad otorgada al juez en el artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial, denominada enmienda del procedimiento, por lo cual se permite regresar a etapas ya consumadas con el objeto de poder enmendar los errores sustanciales que vulneren todos los derechos de cualquiera de las partes del proceso. Entonces, para entender un poco mejor, nos vamos a trasladar al artículo 67 de la Ley del Organismo Judicial. Lo vamos a poner en pantalla. Y vamos a acercarlo un poquito. Nos establece acá entonces el cumplimiento de las leyes procesales. Acá nos indica que los jueces tendrán la facultad de enmendar el procedimiento en cualquier estado del proceso cuando se haya cometido un error sustancial que vulnere los derechos de cualquiera de las partes. Para los efectos de esta ley, se entenderá que existe error sustancial cuando se violen las garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades esenciales del proceso. La enmienda está sujeto a las siguientes limitaciones. Entonces acá las vamos a enlistar. La literal A, el juez debe precisar y dar razonadamente el error. La B, el auto debe señalar en forma concreta las resoluciones y diligencias que sean afectadas por la enmienda y se pondrá razón al margen de las mismas para hacer constar que ha quedado sin validez. Literal C, no afecta las pruebas válidamente recibidas. Literal D, no afecta las actuaciones independientes o que no tengan relación con el acto o resoluciones que motivó la enmienda. El auto que disponga enmienda de procedimiento es apelable, excepto cuando haya sido dictado por un tribunal colegiado. En toda clase de juicios, pero la apelación no tendrá efectos suspensivos y el asunto continuará su trámite hasta que se encuentre en un estado de resolver en definitiva, momento en que se esperará la resolución de la apelación. El tribunal que conozca en grado lo hará con base a la copia de las actuaciones certificadas por la secretaría respectiva. Esto ahorita está muy enredado en la clase de, vamos a ver, mañana es viernes, sábado no tenemos, creo que en la clase de mañana viernes o el día lunes pues ya vamos a entender todo esto, porque ya vamos a estar viendo el cuadro y las etapas del proceso como tal. Entonces ya vamos a encontrarle sentido a esto, pero para este fin, pues este principio de preclusión procesal establece que van a haber etapas o algunos pasos dentro del proceso contencioso tributario. Entonces, cuando se termina, digamos, el primer paso o un paso y se agota esa fase o esa etapa del proceso, se va a iniciar pues el paso que por naturaleza continúa y no se podrá regresar a la etapa ya extinguida o consumada. Sin embargo, pues está la excepción que le otorga al juez este artículo 67, que cuando sea vulnerado alguna circunstancia de que no se respetó el debido proceso o la aplicación o la observancia de una ley, se podrá enmendar. Sin embargo, esta enmienda o este retorno o esta parte del cumplimiento de la ley procesal únicamente va a ser establecida por el juez y él
prácticamente lo que va a hacer es enmendar la resolución, sin embargo, no se va a retroceder a esa etapa procesal. Entonces, en términos muy generales, la preclusión procesal nos indica la prohibición de que una vez terminada una etapa y iniciada la siguiente, ya no podemos regresar a la etapa que en su momento pues ya fue culminada. Posteriormente, entonces, tenemos el principio de la inmediación. Este es aquel que se refiere a la intervención directa del juez con respecto a las partes y que principalmente a la recepción de la prueba. Este principio está efectivamente vinculado con el sistema de la oralidad en los juicios y no propiamente en el sistema escrito. Este principio obedece a la necesidad de que el juez o el tribunal que debe decidir el proceso tenga desde su iniciación hasta su término un cabal conocimiento de él, cuya exactitud depende de su inmediata comunicación con las partes y de su intervención personal y activa, inmediatamente también en la práctica de las pruebas. Este principio de inmediación prácticamente se refiere o hace más énfasis al momento en el que se están desarrollando, presentando todas las pruebas, en el cual pues tanto demandado como demandante pues van a ofrecer sus medios de conducción y medios de prueba. Ellos pues van a explicar de forma oral, a viva voz, como lo vimos ayer, en qué consisten cada una de los medios de prueba que están ellos presentando, la manera en la que van a contradecir la postura de la otra parte, y en ese sentido pues se va a dar este principio de inmediación, que como intermediario va a ser el que se va a encargar de que se respete el debido proceso, de que no se salgan dentro de los límites que está permitido en una audiencia de presentación de prueba o en la conciliación si fuese el caso. Entonces este es el intermediario, el que va a mediar entre los momentos oportunos para que cada una de las partes presente sus medios de prueba o sus medios de convicción. Entonces, por eso se le denomina principio de inmediación. No sé si estamos bien hasta acá, estamos claros con el tema o hay alguna duda, compañeros. Vamos a ver, quiero ver las preguntas. Alguien nos pregunta cuál es el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy va a ser principios fundamentales y le vamos a poner clase 2, porque es continuación del tema de ayer. Entonces, para que lo anoten y lo tomen en cuenta, el tema de hoy, si quieren, lo voy a anotar acá en el chat. Principios ya se los anoté ahí en el chat para que lo puedan tener. Bueno, si no hay dudas, continuamos con el principio número 8 y es el principio de concentración. Este principio se asocia con el de economía procesal, ya que tiende a que el proceso se realice en el menor tiempo posible, que no se retrase, que se desarrolle entre los plazos que la ley determina. No obstante, lo importante de este principio, tomando en consideración que en muchos casos se discuten asuntos de interés general, no se cumple en la práctica. Entonces, este principio de concentración va más dirigido a los órganos jurisdiccionales o a los tribunales como tal, en el cual pues se tienen que ventilar o desarrollar todos estos procesos. Entonces, al momento de que se recibe pues una demanda, que es el medio por el cual se va a poner de conocimiento en acción un tribunal, se debe en el tiempo establecido en la ley, en el menor tiempo posible, ventilar o desarrollar este proceso a efecto de que no haya concentración y una sobrecarga de procesos y que se resuelvan en el menor tiempo posible. Lastimosamente acá en Guatemala pues no se cumplen esos plazos y los procesos como tal son súper tardados. Entonces este principio lo que busca establecer o su finalidad es esa celeridad o esa rapidez que debería existir en el diligenciamiento de los procesos a través de los tribunales. Sin embargo, la carga de trabajo, la carga que tiene cada uno de estos tribunales y el personal que es un tanto limitado, pues evita de que se cumpla a cabalidad con este principio, pero en esencia pues es acelerar y que se desarrolle dentro de los plazos y tiempos establecidos en la ley los procesos respectivos.
pues aquí no creo que haya mucha duda. Luego tenemos el principio número 9, que es el principio de probidad. Este consiste en procurar que las partes se pronuncien con la verdad en el proceso y actúen de buena fe. Esto en el desarrollo del mismo. Este principio se inspira en la necesidad de que en el proceso se litigue con honradez, porque no es el proceso un duelo en el quién va a vencer o quién va a ser el más diestro en manejarlo de la trampa o de la mentira, sino un drama en que se pretende el restablecimiento del derecho quebrantado. Esto, pues lo que nos indica o la intención o la finalidad de este principio de probidad es de que cada una de las partes, en este caso demandante y demandado, y tanto el juez, que tiene que actuar como un ente representante del Estado de forma imparcial, pues que los tres sujetos procesales que intervienen acá, pues que se desarrollen con la verdad, que todo lo que declaren y todos los medios de prueba y convicción pues sean verídicos para no caer en algún delito de falsedad, simulación o algún tipo de estas circunstancias, y que al momento de que ellos se están presentando o se les da el momento procesal oportuno para que ellos expongan su postura sobre el caso en litigio, pues que se dirijan nada más con la verdad para pues que se pueda resolver de una manera real, legal, aplicando las normas y de forma imparcial a quien le asiste el derecho en la demanda o en el proceso que se está ventilando. Por último, vamos a tener el principio número 10, que es el principio antiformalista. Este principio nos informa que el procedimiento administrativo tributario no debe estar sujeto a formalidad alguna, salvo en los casos especiales donde sí se requiere algún tipo de formalismo en cuanto a los requisitos se refieren. Este principio lo podemos fundamentar en el artículo 31 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, el cual establece un plazo para enmendar los errores o deficiencias que contenga el memorial de la demanda. Entonces vamos a irnos al artículo 31 de la Ley de lo Contencioso Administrativo para ver qué es lo que nos establece y poder ejemplificar este principio. Este artículo nos establece entonces, vamos a poner un colorcito diferente, la subsanación de faltas y rechazo. Si el memorial de demanda presenta errores o deficiencias que a juicio del tribunal sean subsanables, se señalará plazo para que el demandante lo enmiende. Si la demanda presenta errores, deficiencias u omisiones insubsanables a juicio del tribunal, este será rechazado de plano. Entonces, este principio lo que nos está estableciendo es de que en materia del proceso administrativo tributario o materia tributaria, no estamos regidos bajo una formalidad alguna. Entonces, pues no debe existir como alguna formalidad, algún mal llamado machote o algún ejemplo, digamos, de un memorial o que se deba cumplir con estas formalidades o aquellas formalidades, siempre y cuando cumpla los requisitos pues generales que establece la ley. Entonces, pues los juzgados tienen la obligación de aceptarlo, y si hay alguna circunstancia, pues como errores o circunstancias insignificantes, pues solo se va a señalar un plazo para que se subsane. Sin embargo, se va a aceptar esta para su trámite. Entonces, a esto se requiere o se refiere el principio de antiformalismo, que a pesar de que la ley establece algunas características o algunas observancias que se deben de cumplir en el derecho tributario o específicamente en este procedimiento administrativo tributario, podemos obviar ciertas circunstancias. Entonces, de forma muy general y de forma muy rápida, para fines de que nos abunde la clase, estos son los 10 principios fundamentales. Estos pues no van a ser objeto de examen porque pues si no sería un examen larguísimo, pero es importante que los manejemos. Entonces, con el tema de los principios fundamentales, acá estamos, y pues vamos a ver cuál es la presentación que corresponde para pues continuar el desarrollo. Denme un momentito, solo voy a abrir la presentación que nos corresponde. Bueno, entonces vamos a ver la regulación legal como tal del procedimiento contencioso administrativo.
Entonces, pues vamos a dar una pequeña definición, la cual nos establece lo siguiente. El proceso contencioso administrativo tributario es el medio de control judicial ejercido por el particular ante los tribunales de lo contencioso administrativo, con el objeto de que el órgano jurisdiccional verifique la juridicidad y legalidad del acto administrativo. Esto está regulado en el Código Tributario, pero el tiempo para su interposición lo encontramos regulado en el artículo 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Esta es la norma legal que va a establecer el plazo acá importante. Nos va a establecer el plazo improrrogable de 3 meses para interponer el proceso contencioso administrativo tributario, el mismo que se inicia a contarse a partir del día siguiente de la última notificación de la resolución que pone fin al procedimiento administrativo, es decir, la emitida por la administración pública y que resuelve el recurso de revocatoria o reposición, según sea el caso, la cual deja firme la resolución emitida en la vía gubernativa. Esta, para plantear el proceso contencioso administrativo, debe llenar los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Entonces aquí encontramos cosas muy importantes. La primera es que la legalidad o lo que le da vida a este proceso contencioso administrativo está regulado en el Código Tributario, pero el requisito, el tiempo y las formalidades para su interposición lo vamos a encontrar regulados en el artículo 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Entonces nos trasladamos a esta Ley de lo Contencioso Administrativo y acá pues nos establece cuál va a ser el plazo. Entonces nos establece plazo. El plazo para el planteamiento del proceso contencioso administrativo es de 3 meses, contados a partir de la última notificación de la resolución que concluyó el procedimiento administrativo, del vencimiento del plazo que la administración debió resolver en definitiva o de la publicación del acuerdo gubernativo que declaró lesivo el acto o resolución en su caso. Estos 3 meses o esta notificación se refiere al momento que nosotros accionamos ante el órgano encargado o el órgano administrativo de materia tributaria. En este caso podría ser la SAT, podría ser la Contraloría General de Cuentas, podría ser una municipalidad, en la cual pues este nos está violentando a nosotros un derecho, un principio, nos quieren hacer un cobro en exceso o están abusando de su poder en el ejercicio de esa investidura que el Estado le confiere. Entonces, en ese momento, pues nosotros vamos a plantear algunos de los recursos en materia tributaria, que necesito que entendamos esto para analizar cada uno de esos recursos, que es el de revocatoria, el de reposición. Entonces, antes de iniciar nosotros un proceso contencioso administrativo, tenemos que agotar la vía administrativa, que es interponer estos recursos que en materia tributaria estén permitidos, que es el recurso de revocatoria y reposición. Cuando nosotros planteamos o presentamos estos recursos, el órgano ante el cual nosotros lo estamos presentando, pues va a emitir una resolución, la cual va a ser favorable o desfavorable según sea el caso. Si nosotros no estamos de acuerdo con la forma en la que este órgano o esta institución resolvió nuestro recurso administrativo de reposición o revocatoria, pues entonces en ese sentido vamos a presentar la demanda indicando en la narración de los hechos, estableciendo de que se nos está violentando un principio o una garantía determinada, de que se presentó el proceso administrativo que corresponde para agotar la vía gubernativa o administrativa. Sin embargo, que pues la resolución a nuestro criterio por tales circunstancias no corresponde a la legalidad o a la observancia de la ley, y ese va a ser pues el objeto, el motivo que nos va a servir para fundamentar a nosotros nuestra demanda. Entonces vamos a ver cómo se integra esto como tal. Ya vamos a ver en qué consiste el recurso de reposición y revocatoria, que yo creo que todavía nos da tiempo la clase del día de hoy. Y pues ya una vez que se resuelva estos recursos, ya sea de una forma absolutoria o condenatoria, o donde se nos reconozca o se nos siga violentando un derecho, si nosotros estamos inconformes, pues ya
subimos a un tribunal de alzada, le vamos a llamar en este caso, que ya someterlo a la jurisdicción de un tribunal de lo contencioso administrativo y que el juez se encargue de resolver esta instancia. Entonces, esto es lo que nos establece este artículo 23, cuál va a ser el plazo, que es de 3 meses a partir de la última notificación recibida del recurso, ya sea revocatoria o reposición, que nosotros planteemos oportunamente. Aquí, pues, según sea el caso. Entonces, luego nos establecen que en el artículo 20 de lo contencioso administrativo también van a estar establecidos algunos requisitos que nosotros debemos cumplir para poder presentar nuestra demanda. Si bien establecimos que es antiformalista o poco formalista, hay requisitos pues que no existe una forma en la cual se deben presentar, pero sí nos establece que es lo mínimo que debe contener. Entonces, esto lo encontramos en el artículo 20. Si nos damos cuenta, son las características de esta resolución administrativa. Solo permítanme, que creo que están escribiendo en el chat. Bueno, continuemos. Establece que para plantear este proceso, la resolución que puso fin al proceso administrativo debe reunir los requisitos siguientes. La literal A, que haya sido que haya causado el Estado. Se recuerdan que yo el día de ayer les dije que van a haber dos tipos de procesos, que yo les tengo para ya la siguiente, creo que la clase donde ya vamos a ver el esquema, la diferencia entre un proceso contencioso administrativo y un procedimiento económico coactivo. Ahorita estamos viendo el contencioso administrativo, que es el que corresponde cuando el Estado es el que ha vulnerado la observancia de una ley, ha violentado una garantía o un principio fundamental del derecho tributario. Entonces, esta resolución administrativa o este procedimiento contencioso administrativo, entonces, se va a plantear cuando el Estado es el que ha causado, digamos, esa violación a una norma, causando esta la resolución de la administración que decida el asunto, cuando no sean susceptibles de impugnaciones en la vía administrativa, por haberse resuelto los recursos administrativos. Esto es importante, que es lo que les estoy comentando. Los recursos administrativos en materia tributaria son dos, el de reposición y revocatoria, que ya lo vamos a establecer. La siguiente literal o la siguiente característica es de que se vulnere el derecho del demandante reconocido por una ley, reglamento o resolución anterior. Si el proceso es planteado por la administración por sus actos o resoluciones, no será necesario que concurran los requisitos indicados, siempre que el acto o resolución haya sido declarado lesivo para los intereses del Estado. En el acuerdo gubernativo emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros, esta declaración solo podrá hacerse dentro de los 3 años siguientes a la fecha de la resolución que se origina. Entonces, pues ya establecimos estos dos literales, que son los que se deben cumplir en cuanto a las características de la resolución administrativa. Si se recuerdan, yo hace un par de minutos les mencioné que el objeto de la demanda, o dentro de la narración de los hechos, nosotros tenemos que pues establecer ahí que previamente a presentar esa demanda se realizó lo que por ley corresponde, que es el agotamiento de la vía administrativa a través de los recursos administrativos que corresponden, que se emitió una resolución en la cual nosotros consideramos que se nos está vulnerando un principio de derecho o una observancia de la ley, y que en ese sentido pues lo sometemos a consideración del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que resuelva conforme a lo que derecho corresponde. Entonces, pues, si nos damos cuenta de esa resolución o haber agotado la vía administrativa a través de estos recursos, es un requisito esencial o indispensable para poder nosotros argumentar pues esa pretensión que en la demanda nosotros vamos a establecer. Entonces, a eso se refiere este artículo 20, y son términos muy generales, es el proceso contencioso administrativo. No sé si estamos claros hasta aquí, compañeros. Si hay alguna duda o alguien quiere intervenir o contarnos alguna experiencia con relación a algo similar. Bueno, si todo está bien y nadie tiene dudas, continuamos. Bueno,
Nick, disculpe, ahí en la diapositiva anterior decía de revocatoria o reposición, o Sí, es I. no, ¿Cómo es es la? revocatoria o reposición. Recordemos que hay dos Vale. principios y vamos a aplicar solo uno de acuerdo a lo que corresponde. Entonces, yo les voy a explicar ya cuál es la diferencia y en qué caso se debe aplicar cada una. Entonces, los dos principios o los dos recursos administrativos que están permitidos en nuestra legislación es el recurso de reposición y revocatoria, y cualquiera de los dos es el que vamos a aplicar, más no los dos. Entonces, solo es uno de los dos. Ah, muy bien, muy bien. Gracias, Nick. Vamos a ver. Alguien está indicando que se puede mandar el link de asistencia. Todavía no se ha mandado. El compañero Renato tiene la mano levantada. Por favor, compañero. Gracias, Lick. Solo, perdone una pregunta. Me surgía la duda después de haber presentado ante la vía administrativa el recurso de reposición o el recurso de revocatoria. Permítame, solo el compañero Edwin Jonathan tiene su micrófono encendido. Por favor, apagarlo si la auxiliar nos puede auxiliar. Gracias. Perdón, compañeros. Siga, por favor, compañero Renato. Entonces, al momento de presentar el memorial de demanda ante lo contencioso administrativo, debe de haber una frase, o sea, un nombre de impugnación que haya que presentarse. Por ejemplo, le doy un ejemplo, cuando se ha suscitado alguna situación en lo penal, ¿verdad, Lick? Y las partes no están de acuerdo, viene y dicen, bueno, entonces vamos a presentar el recurso de apelación. Uh-huh. Ahora, en materia tributaria, ¿cómo se le llamaría entonces a esa demanda o a ese tipo de impugnación que se va a solicitar? Gracias. Sí, en este caso, pues como recordamos que es materia tributaria y así como en materia penal usted nos estaba ejemplificando que si existe, por ejemplo, el recurso de apelación, acá vendría siendo algo similar, pero más orientado al derecho tributario. Entonces, acá no va a existir la apelación, sino que le vamos a denominar reposición y revocatoria. Entonces, esta es pues una inconformidad que nosotros vamos a tener en relación al dictamen o una resolución que emitió pues una institución o un órgano de meramente carácter administrativo. Sin embargo, al igual que la apelación, pues esta apelación se presenta en materia penal cuando nosotros estamos inconformes con la sentencia que se emitió o la resolución que se emitió, en virtud de que se pudo haber incumplido con la observancia de la ley, es decir, que se vulneró o no se analizó o no se estudió y no se aplicó una ley como debería. Entonces, en materia administrativa, pues va a pasar lo mismo. Sin embargo, acá lo que se busca, de acuerdo al principio que para el efecto corresponda, que vamos a establecer cuál es el que corresponde en cada caso, si es una reposición o una revocatoria. Entonces, pues la revocatoria obviamente va a dejar sin efecto esa resolución que un órgano de menor jerarquía, en este caso, como ya se elevó un tribunal de alzada, que sería el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, este va a dejar sin efecto toda la resolución, o va a quedar nula la resolución que emitió pues este órgano administrativo. Mientras que el de reposición pues únicamente va a establecer de que hubieron algunas circunstancias que no se cumplieron a cabalidad. Entonces el órgano colegiado o el tribunal de alzada, en este caso el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, va a emitir una resolución a efecto de que este rectifique y reponga, como su nombre lo indique, pues esa resolución que en su momento emitió, y que se debe resolver y se debe establecer que se vulneraron ciertos derechos, ciertas garantías o ciertos principios, y que en ese sentido debe ser emitida la resolución, en este caso a favor del contribuyente o el afectado por parte del Estado. Entonces, acá, pues, el nombre general, digamos, van a ser los recursos administrativos, pero no vamos a tener una apelación o algo como tal, sino que nos vamos a referir en materia tributaria a reposición o revocatoria. Gracias, Lick. Entonces, en orden para ordenar mis ideas, se llevó a cabo el proceso administrativo y lo que procede sería el de revocatoria o el de reposición ante el órgano jurisdiccional.
No así ante el órgano administrativo. Digamos que si algo no me pareció ante el órgano administrativo, debo de acudir también con ellos. ¿Cómo se llamaría entonces con ellos ese? No, es que aquí es donde viene la particularidad del por qué vamos a iniciar nosotros un procedimiento contencioso administrativo, porque nosotros agotamos, digamos, la primera instancia, si lo queremos ver en este caso, que es el trámite o la diligencia administrativa ante el órgano que corresponde. Por ejemplo, le digo yo, vino la municipalidad y nos está cobrando una multa por alguna circunstancia X que no corresponde y que nosotros estamos seguros de que ellos no están pues respetando alguna garantía o algún principio o están inobservando alguna ley. Entonces nosotros planteamos, digamos, el recurso de reposición o revocatoria para que esa circunstancia que nosotros consideramos que no es acorde a lo que nos están exigiendo, ellos están resolviendo, que no es correcta. Entonces va a venir este órgano administrativo, en este caso la municipalidad, si fuese el caso, y entonces, de acuerdo a ese procedimiento administrativo, pues ellos van a emitir una resolución en donde indica si se inobservó o si en dado caso nos asiste a nosotros el derecho de la pretensión que estamos haciendo. Obviamente, si es una pretensión, es porque nosotros no vamos a estar de acuerdo, por ejemplo, en el pago de un impuesto o un tributo o una circunstancia que nos están sancionando y que no corresponde. Si ellos resuelven de que en efecto nosotros teníamos la razón y que pues no va a proceder una multa, pues obviamente es la finalidad de interponer un recurso de estos y pues ahí moriría el asunto, ahí termina el proceso administrativo porque resolvieron a nuestro favor. Sin embargo, al momento de que pues se realiza esa misma diligencia y no resuelven como nosotros esperamos y ellos siguen insistiendo a pesar de que nosotros presentamos el recurso respectivo indicando cuáles son los motivos por los cuales nosotros consideramos que se nos vulneró un derecho, ellos vienen y pues resuelven y nos indican que efectivamente ellos tenían la razón y que a nosotros no nos asiste ese derecho. Aquí ya no podemos nosotros accionar en contra de ese órgano administrativo porque ellos en su carácter de órgano administrativo, eso lo único que pueden hacer, emitir resoluciones sobre estos recursos de revocatoria o reposición para que pues nos establezcan si se nos asiste o no el derecho. Entonces, como esa instancia, digamos, ya está agotada, ante ellos, pues ya no podemos apelar o ya no podemos pues presentar otro recurso, otro medio de impugnación, sino que lo que corresponde es de que con la resolución que ellos nos dieron, nosotros ya nos va a servir para fundamentar nuestra demanda, pero ya no va a ser ante en este caso, una municipalidad, que en el caso muy puntual, sino que ya lo presentamos a un tribunal de alzada, que aquí sí ya sería ante el organismo judicial en un tribunal de lo contencioso administrativo. Entonces, como ente regulador y supervisor de que se cumplan todas las garantías y toda la observancia de la ley, pues entonces ya va a entrar en su calidad de órgano colegiado a ver a quién le asiste o le compete el derecho como tal, si efectivamente al órgano administrativo que resolvió en este caso podría ser la municipalidad o a nosotros como afectados o contribuyentes. Entonces esa es la diferencia, que acá pues la última instancia o lo último que nosotros podemos hacer ante a un órgano de carácter administrativo como la SAT, la municipalidad o la Contraloría, es presentar este recurso y si aún así no estamos de acuerdo, pues ya nos vamos a un tribunal de alzada, que sería el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No sé si ahí queda más claro, compañero. Sí, ahí vamos entendiéndole, gracias. Bueno, igual yo ya les voy a poner la presentación donde analizamos y estudiamos cada uno de esos recursos y yo creo que ahí va a quedar un poco más claro. Bueno, entonces, siguiendo con la regulación del procedimiento legal de lo contencioso, ya establecimos que para plantear este proceso debemos llenar los requisitos que están establecidos en el artículo 20 de la ley de lo contencioso administrativo, que son que lo haya causado el Estado, que sea causa del Estado, que sea vulnerado un derecho del demandante reconocido por una ley, reglamento o una resolución anterior. Y esto es importante, que al igual que en materia laboral, en materia tributaria, los plazos para interponer todos los días y todas las horas serán hábiles. Entonces, si hablamos de que son 30 días, 15 días o 3 meses,
pues entendemos que al ser todos los días hábiles, pues ahí se computan los días asuetos, feriados, sábados, domingos. Puede ser, no va a haber pues un horario en el que se pueda establecer de que un juzgado o un tribunal nos va a atender solo de 8 a 8 o de 7 a 3 de la tarde. Como todos los días y horas son hábiles, pues recordemos que en los juzgados hay personal de turno y pues estos están en la obligación de recibir pues en el caso de presentar una demanda en materia tributaria, que se va a tener que recibir en el día que sea y en la hora que sea, ya que todos los días y horas son hábiles para el efecto de esta. Luego nos trasladamos siempre a la regulación del procedimiento contencioso administrativo y aquí pues ya damos una definición un poco más concreta. Entonces se considera necesario señalar que todas las disposiciones de la ley del organismo judicial y del Código Procesal Civil y Mercantil en su orden, acá pues establecemos que vamos a actuar primero con la ley del organismo judicial, posteriormente o supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil en este orden, se regirá supletoriamente el proceso contencioso administrativo. Entonces nuestra ley, vamos a poner otro color a este. Nuestra ley principal o la que tenemos que observar en primer plano para este tipo de circunstancias en el proceso contencioso administrativo es la ley de lo contencioso administrativo como tal. Y estas leyes van a servir de carácter supletorias, pero en el orden que acá se establece. Entonces, supletoriamente tenemos que observar, una vez visto el código, la ley de lo contencioso administrativo, la ley del organismo judicial y posteriormente, si hubieran algunas dudas o algo que se necesite ampliar, el Código Procesal Civil y Mercantil. Esto en lo que fueran aplicables y compatibles con la naturaleza de este procedimiento especial. Esto de conformidad con lo que establece el artículo 26 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Entonces acá nos fundamenta esta supletoriedad y esta relación que vamos a hacer o esta integración como tal, y establece lo siguiente: en lo que fuere aplicado, el proceso contencioso administrativo se integrará con las normas de la ley del organismo judicial y del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, si nos damos cuenta, esta misma ley, que es la que tenemos que observar, nos está estableciendo cuál es el orden y cuáles van a ser estas leyes auxiliares que van a integrar el desarrollo de este proceso como tal. Aquí también ya vamos a empezar a ver el tema de los recursos. Nos vamos a poder dar cuenta cuáles son los establecidos. Sin embargo, eso lo vamos a dejar para ahorita en un par de minutos. Entonces, el proceso contencioso administrativo tiene la característica de ser poco formalista. Esto ya establecimos por qué. Esto se evidencia con lo preceptado en el artículo 31 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, decreto 119-1996 del Congreso de la República. Vamos a ver, creo que esto está repetida. Y déjenme ver dónde está mi otra presentación, que ya es lo que corresponde al tema de los principios. Dame un momento, que esa no la encuentro acá en mi carpeta. Solo quiero ver, bueno, ya les mandaron la asistencia. Si gustan, en lo que yo veo mi presentación, pueden llenar la asistencia a los que no la han llenado. Ya la ubiqué, solo la voy a pasar a PDF, que todavía está en otro formato. Deme un minuto. Un minutillo. Permítanme, que mi presentación me está marcando un error y no me deja abrir. Fíjense que tengo un problema con mi presentación, pero tengo mi documento aquí auxiliar. Denme un minuto y ahorita lo ubico.
Acá está. Ya lo encontré. Vamos a ver. Van a perdonar que este documento tiene las letras un poquito más pequeñas, pero a ver de qué manera se los puedo presentar. No sé si logran ver. Bueno, nos damos cuenta, tuve problemas con mi presentación, pero este es mi material auxiliar, donde acá está todo lo relativo a la materia administrativa. Pues el siguiente tema son los recursos administrativos. Pues para ese efecto establecimos que vamos a tener el recurso de reposición y revocatoria. En este caso, pues el primero que vamos a desarrollar es este recurso de revocatoria. Acá, pues, este nos establece que, perdón aquí mis números, pero yo le entiendo cuando dice mi material, este lo vamos a encontrar regulado en el artículo 7 de lo contencioso administrativo. Vamos a ver. Entonces, acá en el capítulo 2, pues ya encontramos regulados los recursos como tal. Encontramos la definición del recurso de revocatoria y nos indica lo siguiente. Procede recurso de revocatoria en contra de las resoluciones dictadas por una autoridad administrativa. Esto es complemento a la respuesta que le di al compañero. Son resoluciones dictadas por autoridades administrativas y este recurso pues se va a presentar contra esas resoluciones. Que tengan superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma. Se interpondrá dentro del plazo de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución. Acá pues nos establece un plazo para la presentación del recurso de revocatoria en memorial dirigido al órgano administrativo que lo hubiere dictado. Acá hay una cosa bien particular. La revocatoria, si se dan cuenta, nos indica siempre y cuando tenga un superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma. Acá cuando nos referimos que tenga un superior jerárquico es, por ejemplo, déjenme ver qué se me ocurre ahorita para ejemplificar esto. Regresando siempre al ejemplo de la municipalidad, se emitió una resolución por parte de una alcaldía auxiliar, supongamos que es la alcaldía auxiliar de una zona determinada, que nos está, ¿qué les digo yo? Nosotros tenemos un comercio y tenemos la licencia para extender o proveer o vender bebidas alcohólicas. Sin embargo, por X o Y motivo nos clausuraron sin una razón alguna y esta resolución la emitió el alcalde auxiliar o la alcaldía auxiliar como tal. Entonces, en ese momento, nosotros vamos a presentar este recurso de revocatoria ante la autoridad superior a este dentro de ese mismo órgano jerárquico, dentro de ese mismo órgano que está emitiendo la resolución. En este caso, como fue una alcaldía auxiliar, en cuestión de jerarquía, quien está arriba de él o la máxima autoridad de una alcaldía auxiliar, pues va a ser el alcalde o en su defecto, pues va a ser, depende del caso muy particular, pues va a ser el Consejo Municipal. Entonces nosotros presentamos ante esta instancia, digamos, cuando presentamos este recurso ante el órgano o el grupo colegiado o la persona que esté desarrollando un cargo público de mayor jerarquía. Entonces puede ser al alcalde o al consejo municipal, según sea el caso, en donde nosotros, pues dentro de los 5 días siguientes de que se nos notificó, vamos a presentar esa resolución de revocatoria indicando, pues, por qué no estamos de acuerdo con esa resolución. Entonces, estos, pues, van a emitir una resolución con relación a ese recurso de revocatoria y una vez agotado este recurso de revocatoria, si seguimos estando inconformes con lo que ellos emiten, pues ya nos vamos a la siguiente instancia que va a ser el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces, acá ya establecemos o ya entendemos en qué momento y en qué circunstancias se presentaría un recurso de revocatoria.
Bueno, aquí pues ya esto se los tengo, bueno, de hecho ya tengo un esquema, pero aquí lo tengo en pasos así como muy puntuales. Y los vamos a ver si quieren. El paso 1 es la interposición de este recurso. Estos los vamos a encontrar fundamentados en el artículo 7, 10 y 11 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. El 7 pues ya lo desarrollamos en qué casos y contra quién se debe interponer, contra qué circunstancias, que van a ser resoluciones dictadas por una autoridad administrativa dentro del plazo de 5 días. Pues aquí estamos viendo la admisión. La autoridad que dictó la resolución recurrida elevará las actuaciones del respectivo ministerio o al órgano superior de la entidad con el informe circunstanciado dentro de los 5 días siguientes a la interposición. Aquí esto va de la mano con este recurso de revocatoria. Como recordemos que acá se está indicando que se tiene que presentar ante el superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada. En este caso, pues yo les estaba ejemplificando el caso de una entidad descentralizada y autónoma que es la municipalidad. Entonces, en este caso, si fue una alcaldía auxiliar, nos está estableciendo que la autoridad que dictó la resolución, en este caso, para este ejemplo, pues vamos a entender que es el alcalde auxiliar o la alcaldía auxiliar, recurrirá elevando las actuaciones al respectivo ministerio o al órgano superior. En este caso, el órgano superior de la entidad va a ser el Consejo Municipal, con informe circunstanciado dentro de los 5 días siguientes. Entonces, acá que se está estableciendo que va a venir una persona, en este caso el demandante, que es el que tiene la inconformidad o está siendo vulnerado o afectado con un derecho o una inobservancia de la ley, y va a presentar su recurso, pues estableciendo qué fue lo que no le pareció y qué es lo que se está inobservando, qué es lo que se le está violentando. Esto se presenta en este ejemplo, ante el Consejo Municipal dentro de los 5 días siguientes. Entonces viene el Consejo Municipal y va a requerir a la autoridad que dictó la resolución, en este caso, pues el alcalde auxiliar, que eleve las actuaciones y un informe circunstanciado de por qué razón, pues él emitió esta resolución y bajo qué argumentos. Entonces, este alcalde auxiliar o esta alcaldía va a tener un plazo de 5 días a que se haya interpuesto este recurso de revocatoria para informar circunstanciadamente cuál fue el motivo, la razón por la que ellos emitieron una resolución o una sanción que posiblemente está vulnerando derechos y pues principios que están consagrados en alguna ley o norma en contra del demandante. Entonces a esto se refiere la admisión. Lo quiero ver acá, la compañera Eludina Mejía está levantando la mano. Por favor, compañera. Gracias, licenciado. Perdone, me surge una duda con respecto a estos recursos, como entiendo que son que se interponen en la vía administrativa. Entonces, mi duda es, ¿será que lo puede plantear, digamos, el afectado, el particular, sin necesidad de estar representado por abogado? Sí, en este caso, pues recordemos que es parte de lo que establecemos dentro del antiformalismo, lo poco formalista. Si se dan cuenta, dentro de esas características, que como tal son características y no requisitos, no nos establece o no nos obliga, en este caso que estamos presentando pues el recurso como tal, que sea acompañado por un abogado. En este caso, pues nosotros solo presentamos un oficio firmado por nosotros mismos, en el cual nosotros pues estamos indicando que se nos está vulnerando una garantía, un proceso o un derecho por X o Y motivo. Obviamente lo recomendable es pues que en algún momento pues sí se tenga el acompañamiento, por lo menos el asesoramiento de un abogado, porque recordemos que un particular X pues no va a poder tener esa interpretación tan integral o tan extensiva de la ley como tal, para poder establecer qué garantía, qué derecho, qué principio se nos está vulnerando. Sin embargo, si nosotros podemos establecerlo sin ser auxiliado por un abogado, pues no hay ningún impedimento, nosotros lo podemos presentar. Recordemos que en este momento todavía es un recurso o una herramienta o salida administrativa. Entonces, en este caso, pues no se establece un formalismo como tal y pues sí está permitido a través de un oficio, nosotros únicamente justificando el por qué consideramos de que esa resolución pues no está conforme a derecho.
No sé si hay alguna duda más, compañeros. Bueno, vamos a seguir viendo. Bueno, yo creo que ya nos pasamos un par de minutos. Si quieren, por problemas de mi presentación, pues ya vimos acá un poquito de... Solo vamos a terminar de ver el artículo 10 y 11 si gustan, que es la interposición, y continuamos mañana. Yo mañana les voy a tener el esquema que por algún motivo ahorita ya no me está funcionando mi presentación donde tengo el material, pero ya voy a ver cómo lo resuelvo. Luego tenemos, bueno, aquí ya está la reposición. Este lo vamos a ver después para no confundirnos. Pero acá el artículo 10 nos establece cuál va a ser la legitimación para nosotros poder establecer que se nos vulneró alguna garantía. Este se refiere a ambos y establece que los recursos de revocatoria y reposición podrán interponerse por quien haya sido parte en el expediente o aparezca con interés en el mismo. Si nos damos cuenta, acá nos está dando justamente la respuesta a la pregunta de la compañera, ¿quién lo va a interponer? En este caso, pues no nos establece que va a ser en auxilio de un abogado, sino que puede ser la misma parte que fue la afectada o la persona que tenga interés en el mismo. Incluso podría ser un tercero de acuerdo a este artículo. Acá pues ya establecemos cuáles son los requisitos en este artículo 11 y en el memorial de interposición de los recursos de revocatoria y reposición se exigirán los siguientes requisitos. Autoridad a la quien se dirige, en este caso, pues en el ejemplo que yo les planteé, si es ante el órgano de mayor jerarquía del órgano de administración que lo emitió, tendría que ser ante el Consejo Municipal. Nombre del recurrente y el lugar en donde recibirá notificaciones, acá pues nosotros como afectados. Identificación precisa de la resolución que impugna y fecha de la notificación de la misma. Acá importante, pues vamos a tener que identificar la resolución que tuvimos y la fecha de la misma. Eso para la fecha es importante porque les va a servir para ver si estamos dentro de los días hábiles siguientes, que son estos 5. En caso de que nosotros ya estemos en el sexto, pues ya se pasó el plazo que la ley establece para el efecto y pues seguramente ya no nos van a aceptar ese recurso de revocatoria en virtud de que se nos venció ya el proceso, el momento procesal oportuno. Luego, con esta identificación de la resolución que estamos impugnando y la notificación de la misma, vamos a narrar o hacer una exposición de los motivos por los cuales se recurre. Aquí creo que podemos encontrar una respuesta a la duda del compañero Renato. Si lo queremos ver en materia tributaria se llama apelación, pero al final la apelación es una impugnación a una resolución. Acá también estamos impugnando una resolución, pero a través de recursos administrativos, que sería la reposición o revocatoria, según el caso. Entonces lo podemos ver como recursos administrativos o medios de impugnación administrativos también. Luego tenemos que colocar el sentido de la resolución que según el recurrente debe emitirse en sustitución de la impugnada. Esto se refiere a que si nosotros recibimos una notificación con una resolución en la cual consideramos de que se nos están violentando pues garantías, principios o circunstancias de una norma o una ley, vamos a emitir pues en qué sentido nosotros consideramos que se debe resolver la situación en la que no estamos conformes. Y por último, el lugar y fecha, firma de recurrente o de su representante. Si nos damos cuenta, aquí ya nos establece que puede ser firma de recurrente, es decir, en nombre propio, o de su representante. Podemos estar representados a través de un abogado. Entonces acá también resolvemos la duda de la compañera. Puede ser nosotros en nombre propio o en representación de un abogado, si fuese el caso. Si no sabe o no puede firmar, deberá imprimir la huella digital de su dedo pulgar derecho u otro que especificará. Entonces acá nos indica que tenemos que especificar en caso de no firmar qué dedo es el que estamos pues plasmando a través de nuestra huella digital. Entonces prácticamente esas son las generalidades que vamos a ver para el proceso o la interposición de un recurso de revocatoria. El de reposición es prácticamente igual, es los mismos pasos o los mismos requisitos para su interposición, ya que acá se establece que es para la revocatoria y reposición. Entonces, en cuanto a la forma de iniciar esta impugnación o estos procesos
o impugnaciones administrativas o recursos administrativos, pues prácticamente van a ser los mismos. Si, bueno, ahorita no tengo el esquema, pero nos vamos a dar cuenta que muchos pasos van a ser similares, lo que van a cambiar van a ser los plazos y algunas circunstancias en cada uno de estos pasos, pero en términos generales, en cuanto a requisitos y características y formalidades, que son pocas realmente, no va a variar mucho, solo lo que va a variar es ante quién se plantea y cuáles van a ser los casos, y si la reposición o la revocatoria, depende sea el caso, si va a dejar sin efecto, solo va a corregir una resolución anterior del órgano administrativo. Entonces, creo que por hoy nos quedamos ahí, ya nos pasamos 7 minutos. Perdona ahí por el problema que tuve con mi presentación que les tenía preparada. Sin embargo, acá tenemos el material de respaldo que también cuando terminemos el curso, si gustan, me pueden escribir, que esto es prácticamente un resumen de la guía actualizada de la facultad, que es todas las leyes especiales en materia administrativa de la fase privada. Entonces acá están los procesos fundamentales, todas las leyes de carácter administrativo, ley de supervisión financiera, ley de acceso a la información pública. Ya está prácticamente resumido en forma muy puntual toda esa guía. Entonces, solo de leyes especiales, las cosas muy puntuales son 35 páginas, entonces con letras súper pequeñas. Si alguien necesita también cuando concluyamos el curso apoyo material para cualquiera de sus fases, me puede comentar, entonces yo con todo gusto se las puedo compartir. Entonces también les hago ese ofrecimiento para quien lo necesite. Entonces, por hoy dejamos aquí la clase y mañana vamos a ver un poco más de forma gráfica estos procesos de revocatoria y reposición. Entonces, si no hay dudas, por aquí lo dejamos, compañeros. El compañero José Alfonso levantó la mano, por favor, compañero. No, ahorita como estamos viendo del proceso contencioso administrativo como tal, nos vamos a regir a los de la ley de lo contencioso administrativo específicamente. En materia tributaria, pues vamos a ver otros ámbitos, pero al haber una ley específica para este tipo de circunstancias, que es el proceso contencioso administrativo como tal, nos vamos a regir y con esta especificación de esta ley, que es la que para el efecto está emitida, y como es posterior al código tributario, entonces nos vamos a regir por esta. Ya vamos a ver al final cuál es la diferencia entre los recursos y los plazos en materia tributaria como tal y en materia tributaria, pero específicamente lo contencioso administrativo, y aparte pues también vamos a tener los económicos coactivos, que son 3 circunstancias diferentes y van a tener cada uno plazos diferentes de acuerdo a la naturaleza que se esté persiguiendo. Sí, por eso, si se da cuenta, en la ley que usted está observando, va a aparecer ahí derogado por acuerdo gubernativo, por ley tal y tal y tal. Entonces, cuando hay leyes posteriores, pues se derogan las que están ahí y nos quedamos trabajando con la emisión más reciente. Entonces, por eso es de que se derogan o se reforman, porque de acuerdo a la evolución del derecho, pues se han emitido leyes más específicas para casos concretos o determinados. Entonces, esa sería la respuesta a su pregunta, compañero. Perfecto, con todo gusto. Entonces, no sé si alguien más quiere hacer alguna intervención o alguna duda que tenga por ahí alguno de ustedes. Bueno, con relación a las clases del día de mañana, yo creo que sí se van a dar con normalidad. Teníamos ahí la espera de ver si la coordinación suspendía o no suspendía por el tema de que debemos ir a votar aquí a Majadas para el tema de elección de las comisiones de postulación para los magistrados, pero por la hora yo creo que no se van a suspender las clases. De igual manera, si hubiera alguna suspensión, nosotros comunicamos, pero hasta el momento pues ya no se manifestaron en coordinación y ya no dieron mayor información. Entonces, de momento las clases para mañana continúan de manera normal. Si por X o Y motivo la suspenden, que realmente no creo, igual se les va a estar informando. De lo contrario, pues nos vemos el día de mañana por este medio, siempre a la misma hora.
Les deseo una feliz noche y hasta el día de mañana. Y si pueden, pues repasen siempre para su examen del día sábado, por favor. Gracias, Ali. Buenas noches. Buenas noches.